qué rico o qué rica eres. Por supuesto, todos somos ricos. No sé si te has dado cuenta que tú eres sumamente rico, Roberto, y que Valeria es sumamente rica, porque nació en el Perú. Perú, sí, exacto. Hoy día estamos haciendo nuestro súper especial por el Perú. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que contar. Más que todo es el sentimiento y las cosas que nos trae nuestro país. País que ha vivido muchas cosas, muchas transformaciones, pero sobre todo que tiene personas valiosas. Hay una frase de Antonio Raimondi que dice, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Qué piensa? Yo sigo buscando el banco. Yo creo que el banco son todos Es los cierto. recursos. A la referencia de que no se sabe cómo ¿Cómo hacer, utilizarlo, ¿no? no? Claro, como una persona que tiene mucho dinero y recién lo tiene y no sabe ya en qué gastar, ya no sabe qué hacer, ya lo tiene todo. Es como que estás tan habituado a verlo siempre que tú dices, no, eso es algo normal, ¿no? Pero viene alguien del extranjero y te sorprende y ahí nos damos cuenta Y de saca de millones de algo importante, que aquí no genera nada. Exactamente. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en general a vivir en un, bueno, pues siempre será o pasará algo, o a la expectativa de algo. Y creo que todavía no ha llegado personas que en verdad quieran hacer algo por levantarse de ese banco de oro y hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y transformar el oro del banco en, no sé, joyas, venderlo y hacer empresas y hacer distintas cosas. Lo que pasa es que tenemos mucha gente valiosa, mucha gente que sabe, pero lastimosamente pues no les dan la oportunidad. Hay gente que se pierde tal vez en el deporte, no sé, científicos, personas que saben de cosas o historia y se pierden porque no les dan la oportunidad de hacer algo mejor. Y a veces está en los de abajo, porque no los de arriba no pueden accionar cosas que los de abajo hacemos más. Pero no creo que sea un tema solamente social, socioeconómico, como decir los de arriba y los de abajo, sino es un tema yo creo primero de valoración, porque si uno entiende, por ejemplo, que tenemos una variedad de más de 4.000 de papas y siempre comemos las mismas papas blancas y Tomasa, digamos, que ya desapareció creo también la Tomasa, tiempo que no la veo, pues nosotros mismos estamos redundando en esa Yo la mediocridad. conozco bien. Y eso de, ya, déjalo ahí, a ver si ahí lo hace, ¿no? Y sentarnos en nuestro banco de oro es algo que ocurre en todos los estratos socioeconómicos. Yo creo que es más que todo un tema de mentalidad y de apreciar las cosas. Por ejemplo, un gran representante del Perú a nivel internacional es Gastón Acurio. Y si sus inicios veíamos que todos decían, ay, un almuerzo, una cena, un matrimonio, pues buffet internacional, ¿no? Él cambió ese concepto, solamente valorizando lo que él tenía, ¿no? Si bien es cierto, tuvo la oportunidad de salir del Perú y vivir mucho tiempo en Europa, y ahí donde se capacitó, pero se dio cuenta del gran valor que tenía la gastronomía peruana y empezó a trabajar en base a eso, es decir, que la valoración hace también que las cosas empiecen a producir. Si tú no eres el primero en creer en tu proyecto o en lo que quieres y en lo que tú eres como identidad, yo creo que desde ahí no estás proyectando seguridad y por lo tanto las cosas no funcionan. Valeria. No, la verdad es que estaba pensando que más que nada, y por más que mucha gente se sienta ofendida con esta palabra, puede ser un tema de ignorancia también, ¿no? Porque, ¿qué es ser ignorante? Es ignorar ciertas cosas. Lo tenemos frente a nosotros, pero ¿por qué nunca nos preguntamos de dónde ha salido, cuál ha sido el proceso que se ha necesitado para obtener esto, el mercado de tal cosa rentable? Mucha gente hoy en día quiere comprar, por ejemplo, acciones en Amazon, en Disney, en demasiadas cosas, y no se da cuenta que a un paso está el hecho de poder invertir en papa o en diversos otros recursos, ¿no? Claro, Y explicar un poco más tu realidad. Se imaginan comprar acciones a la gente que vende papa o a una empresa de papa. Claro, se imaginan lo que sería ser un inversor ahí a largo plazo, es que todos lo quieren las ganancias para ayer. Inmediatez. Eso Claro. es lo que hace que los negocios se caigan, ¿no? El hecho de que no puedes sostener la frustración o el fracaso porque todo lo quieres ya y quieres que funcione ya. Entonces las cosas para que salgan bien pues necesitan también su tiempo de maduración, es un proceso.
Claro, por supuesto que sí, no todo va a ser así de rápido, porque lo que fácil viene, fácil se va. Y debemos tener eso en cuenta, ¿no? Y por supuesto que si se te da la oportunidad de que tienes un ingreso, no lo gastes así, no sé, tienes la oportunidad de que heredaste algo, te dan un gran préstamo, por favor, no lo gastes de manera tonta, no te compres el último televisor que ha salido, el último celular, no te vayas del crucero por el Caribe. Invierte porque el dinero no es eterno. Así que uno tiene que pensar en lo que debe hacer, ¿no? Y qué mejor que invertir en tu propio país, porque se gana bastante exportando, ¿no? No solo, incluso más que importar, exportar, que es lo que muchos hacen y lo mejor sale y lo que no es tan bueno incluso se queda, ¿no? Así es, invertir en nuestro cerebro, en nuestro aprendizaje y utilizar nuestros recursos, ¿no? Por amor a nuestro país. Y si queremos nombrar las cosas por las cuales somos millonarios en el Perú, pues ¿qué recursos son netamente peruanos? La lúcuma. Hay muchísimos. Ah, sí, la lúcuma, ¿no? En algunos países tú dices lúcuma y dicen, no, yo jamás he probado esto, ¿no? O la quinoa, que ahora le han cambiado el nombre, en México justo. le dicen quinoa, ¿no? Porque es sumamente dietética. Sí. Eso es como proteína en vez de estar comiendo, por ejemplo, pollo. Simplemente ellos se compran un caldo de pollo, esto es como de cubito, y le echan a la quinoa, lo hierven y ya está su comida para todo el día. Lo que he visto ahora, últimamente, que está así como que es un boom, no sé si han visto el mote, que está incluso picante y demás, que lo venden, es un snack, y no te ¿Les baja gusta? de 7, 8, 10 soles, y siempre veo que la gente lo consume. Claro, Y abre también se también exporta. mercados, ¿no? Como en México, que le gusta mucho el maíz y llevas el maíz peruano allá. El matecito en sopita. Oh. Disculpen, este es un programa de hambre también. De sabores, así que. Claro, una patasca, un sancochado, hay muchísimas maneras en las que se prepara, ¿no? Sigue, por favor. ¿Y cuál es el secreto de la gastronomía peruana? Yo creo que es la fusión de las culturas, ¿no? El ser abierto realmente y incorporar diferentes técnicas. La creatividad. Yo creo que la Claro, la creatividad. creatividad. Porque recuerden que también hubo una época aquí que estuvimos apresados de muchas cosas y no había muchos recursos en las familias y las mamás tuvieron que ingeniarse en muchas cosas para cocinar. A veces no había algo, entonces lo cambiaban por otra cosa y me parece que así ha ido cambiando la cocina y nos han dado buenas recetas y nos ha cambiado el paladar. Para mí lo esencial es el condimento, todas las especies que usamos para cocinar. Ya, la comida es muy rica. Sí, Por ejemplo, hay supuesto que personas sí. que no saben que nosotros tenemos también variedad de ajíes, ¿no? Y a veces piensan que el chile nomás hay en variedad en México, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucho más en variedades. Entonces, los pisos altitudinales también nos ayudan mucho, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos 8 pisos altitudinales que podemos sembrar cualquier semilla del mundo y nos va a dar en determinadas zonas del Perú. Por eso nos invaden y nos compran. Lo que pasa es que aquí en el Perú no nos dejan, no dejan hacer a los peruanos empresa. Y la empresa no se hace porque lastimosamente no estamos preparados. Y eso es por ahí, y parte por ahí también. A veces nos preparamos para algo y también tenemos techo. Porque hay gente de arriba diferente que no quieren que progreses. Y eso es lo malo también, ¿no? He visto yo algunos casos y conversado con unas personas y llegas hasta un tope, pero no puedes ascender más porque no te permiten. Por ejemplo, ustedes se imaginan, hablando de solamente de personas, ya en el fútbol o en el deporte, ¿cuántos deportistas o cuántas personas pueden hacer y están más calificadas para ser deportistas, calificados y no lo hacen porque no tienen una oportunidad, porque no les dan la oportunidad de seguir eso? ¿Cuántos chicos se pierden en el camino por eso? Sí, pero Sí, por también hay supuesto. chicos que se las buscan, ¿no? Que ahorran, que ven la forma de conseguirse una beca. Entonces, yo creo que no solamente es que algunos pueden quitar oportunidad, que sí existe, porque hay mucha corrupción en el país, eso es verdad, ¿no? Pero también hay una parte de esfuerzo de nuestra parte, ¿no? O sea, si decimos, ya, mira, aquí siempre nos quita oportunidad, yo no lo voy a volver a intentar, entonces también nosotros nos frenamos. Por el lado de los colegios, por
Por ejemplo, los colegios han dejado de dar el curso de historia. Y la historia la tienen dividida, creo, como si fueran capítulos de un programa de reality conocido, que lo dan una vez a las 500. Y en verdad, el que no sabe historia y no sabe su pasado, pues ¿qué va a apreciar lo que tiene acá? Entonces, Sí, por supuesto, de historia es muy limitado lo que se enseña. claro, Uno, la verdad, no se debería quedar solo con esos conocimientos, pero eso no se lo puede decir a un niño. no, claro, pero eso es Porque parte de... simplemente vemos cosas básicas. Claro, la historia es principal para saber para dónde vas y qué quieres. Si no sabes historia, pues es como que tú no sepas cómo tus papás compraron algo, cómo consiguieron algo, y valoras ese esfuerzo. Entonces, si tú sabes que tu país pasó por muchos procesos para llegar hasta donde estás y poder comer tranquilo y poder descansar tranquilo y no tener escuchando bombas por acá, balas por allá, y toda esa parte o el tema de no tener a veces o esperar que viniera la luz para hacer tus tareas, usar velas o no tener el acceso como tenemos ahorita a internet. Nosotros hemos vivido casi como 10 años, ¿no? 10 años en la oscuridad por un tema de ¿Terrorismo? terrorismo. Yo estaba bebita. Bueno, yo soy más viejo que tú. Yo no existía, así que bueno. Valeria no puede hablar de ese tema. Entonces, fueron 10 años para, bueno, mi generación, que esperamos que tus familiares llegaran a casa, porque a veces no llegaban, porque a alguien se le ocurría o pasaba algo, o atentaban con una bomba o volaban una torre, o se les ocurrió atentar en tal sitio y mataban a las personas. Y eso fue que en Lima fue trágico. Imagínense lo que era en provincia. En provincia la gente era olvidada y hasta ahora sigue siendo olvidada. Entonces todas esas personas tienen hambre de querer hacer más, pero no encuentran tal vez la forma. Y yo no creo que es tanto el que le quite posibilidad, no, sino que no hay canales de que las personas puedan hacer algo. Entonces, para el deporte tienes un montón de chicos que pueden ser futbolistas y pueden ser de atletas y pueden hacer, pero si el colegio o los estamentos de estado de educación no les dan valor a eso, entonces se pierde. Entonces, Cuando viajas a otros países, a veces te da pena el hecho de comparar, pero en un sentido de tener envidia por los otros y no decir por qué en mi país no hay esto, ¿no? ¿Por qué no hay estos sistemas que permiten mayor cultura, que permiten más acceso a la educación? ¿Por qué no está bien difundido, por ejemplo, el tema de la lectura, ¿no? Mientras que en otros países ves que el nivel cultural influye mucho en el desarrollo de las personas. ¿cuántos chicos saben la Constitución? Yo ni la leí bien. La constitución es muy importante, ¿no? A pesar de que hay muchas cosas derogadas y demás. En mi colegio también me tenían cansado con temas de Constitución. Me compraban 5 y igual las perdía porque nunca terminamos de hacerlo. O sea, no había orden. Mentira, las vendía. También puede ser negociante. Sí, pero entonces hay gente que puede hacer más por nosotros como país y siguen esperando esa oportunidad. La época de terrorismo se sostuvo con las personas, con los empresarios, con las personas de Gamarra, con las microempresas. Ellos fueron los que sostuvieron el Perú. Económicamente ellos ayudaron bastante. Si no hubiera sido por ellos, ese movimiento económico hubiera sido peor. Pero claro, los gobernantes o las personas que llegan a la batuta de un país tienen las posibilidades de hacer nuevas reformas, leyes, importaciones, etc. Pero se olvidan de enseñarle al pueblo, que es los que mueven todo un país, a ser mejores. Si en un colegio, Sí, por supuesto que sí. si a un colegio le metes educación física, le metes no sé, cívica como era antes, le metes educación financiera, le pones tecnología y le das bases para poder hacer cosas diferentes, ¿tú no crees que esto va a crecer de otra manera? Si tenemos todo, tenemos suelo, y los suelos en provincia están olvidados. Las tierras no se trabajan como antes. Hay chicos que hacen, creo, en las universidades nuevas técnicas de nuevas carreras ambientales, y ¿a dónde se van a ejercer? No lo ejercen acá, se van afuera. ¿Y por qué se van afuera? Porque no tienen dónde ejercerlo aquí. Sí,
Sí, pero también hemos visto que la poca valorización también de la agricultura hace que los chicos prefieran venir a Lima o buscar universidades para llevar una carrera común como las tradicionales, abogado, comunicaciones, administración, economía, ingeniero, ¿no? Como algo muy básico, o sea, muy tradicional, y más bien no valoran lo que tienen o no regresan a su pueblo, ¿no? No aportan progreso a su pueblo, si no se quedan en eso ya van a buscar otra cosa. Entonces hay falta de identidad con respecto y valoración también con respecto a lo que uno tiene. Y eso influye, como tú bien dices, por el tema que no se fomenta bien el tema de educación. Pero no es cuestión también de colocar presupuesto y presupuesto de educación, sino calidad, hasta en los profesores, en las metodologías. Puedes decirle, la Constitución, debemos aprenderla, la has leído, sí, pero nadie te enseñó a leerla de una forma metódica, enseñó por partes. Claro. Es mucho la metodología también. Claro, Yo lo que puedo resaltar de eso que has dicho, Ale, es que muchas personas, ahora último también, entre el año pasado, entre este año, muchos son los jóvenes que más que nunca están mencionando lo de debería haber otra constitución, ¿no? Constitución nueva ya, dicen muchos, ¿no? Pero en realidad no se ponen a pensar lo amplio que es tener una nueva constitución. Haciendo las comparaciones de la constitución del 93 con la del 79, por ejemplo, habían derechos y protecciones para los trabajadores contra despidos arbitrarios que no se están teniendo en cuenta. Si tú quieres hacer una nueva constitución, no es algo que se va a hacer en un día. Es una cosa muy amplia. Tienen que reunirse grupos de juristas, tienen que hacerse una investigación, tienen que ver qué se queda, qué se deroga. Es muy amplio y es un tema muy bonito. La verdad es que yo invito a todas las personas que revisen la Constitución, no solo de este país, sino también la de Colombia, que tiene muchas similitudes, y también las otras, ¿no? Por el derecho romano-germánico o el common law. Es un tema muy amplio y también es muy bonito, ¿no? No necesitas estudiar derecho para saber un poco más de tu historia, porque al fin y al cabo es tu historia, no estás leyendo una ficción. Ese libro es de tu historia y de tus derechos también, ¿no? Sí, porque si no sabes tus derechos y tus deberes, pues ahí es donde nos atropellan a todos como burros. Exactamente. O sea, Y si uno tiene hijos, tiene que ver también lo del código del niño y del adolescente, porque también hay muchísimas cosas más. Tú no puedes de frente marchar y luego decir, espérate, ¿por qué estoy marchando? ¿En qué me sustento para marchar? Puedes idealizarte, sí, pero no puedes ser emocional a la hora que estés sustentando algo. Tienes que hacerlo con una buena fuente, una creíble. ¿Qué mejor que sustentarte en el código o en la Constitución? bueno, Ahí sí habla de derechos. Ahí sí podemos hablar pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo enseñarle a tus hijos, enseñarle a tus hermanos, a tus sobrinos, que no se dejen pisotear por nadie. ¿Qué mejor que leyendo, ¿no? Y sobre todo esto que es tan importante. Claro. Y del comentario anterior que hiciste, Alessandra, claro, los chicos se van o van a sus provincias, a las capitales o a Lima, a estudiar lo mismo, porque ven a sus papás o a su familia que siguen en lo mismo todo un ciclo y no mejoran. Entonces, si tú ves que tu papá hará cosecha la papa, vende la papa o la leche, y siguen lo mismo, y ves cómo sufre para conseguir algo más, entonces lógico dicen, no, saben que yo no voy a estar acá, me quito, ¿no? Y por eso también las tierras están abandonadas, porque en verdad están abandonadas. Entonces creo que desde ese punto en las universidades se debe fomentar el emprendimiento. Y en vez de decir, ay, mi papá cosecha papas y las vende, pues de esas papas voy a hacer soufflés y esos soufflés los voy a exportar. Y de esas verduras que están ahí las voy a deshidratar y las voy a exportar. O voy a crear algo nuevo, o voy a hacer platos para un restaurante. Entonces, hay cosas que podemos hacer, pero siempre hay excusas. Hay muchos pretextos y excusas. Y también el tema cultural, o sea, el sistema de creencias que a veces nos limita, tiene un proceso. Eso se ve mucho en psicología social. Tiene un proceso para que cambie el pensamiento. Entonces, empezar a hacer el esfuerzo, porque aunque uno no crea, haciendo pequeños cambios en su vida empieza a impactar en las demás personas. Y eso genera un efecto multiplicador. Entonces, cambiar esa mentalidad de que si no eres profesional, entonces no eres nadie, ¿no? Porque ahora hay
miles de personas con su título que son bachiller y no encuentran un trabajo y al final ¿qué tiene que ser? Mesero. O tiene que viajar a otro país ¿a qué? A limpiar servicios, a picar ensaladas. Claro. Entonces el concepto ahí está mal, porque si nosotros realmente valoramos lo que tenemos, con cualquier cosa que tengamos al alcance de la mano lo podemos transformar, así como una vez me comentaste tú, ¿no? Que en un sitio no te daban los recursos necesarios para poder trabajar. Tú dijiste, pues, que me den una hoja de papel, ¿no? Y una piedra o algo, y ahí voy a poder construir algo, mientras que otros no. Sí, yo le dije, me dijeron, no se te puede dar este implemento porque, bueno, es muy caro, que esto que lo otro. Bueno, yo he aprendido a trabajar con un papel y un lápiz, así que no necesito más. A veces el ingenio es mucho más importante que tantos conocimientos, títulos y cosas, porque a veces hasta el mismo conocimiento se puede llegar a la banalidad del conocimiento, ¿no? Tú tienes un título y paporreteaste todo y lo chancaste, pero el que te pregunten algo no sabes nada ni lo has aplicado. Entonces a veces estamos por el título, por impresionar, por tener un estatus que al final no es real, o sea, no va conectada con nuestra esencia, nuestro ser. Entonces eso lo podemos conectar hasta con la imagen. Conecta. La imagen del Perú, ¿cuál es la imagen del Perú? La imagen del Perú, el Perú es femenino o masculino. Creo que el Perú en general somos nosotros, o sea, la imagen es de cada uno de nosotros. Y la percepción la sacamos del exterior, ¿cierto? ¿Qué cosa dicen Claro. los demás países de Por nosotros? ejemplo, Ale, tú que has vivido un tiempo en México, tú sabes que la imagen del Perú eras tú misma, literalmente. Las cosas que te podían haber preguntado, las cosas que tú les contabas. Cada uno deja en alto su país. También si es que cada uno lo desea, ¿no? ¿Alguna vez de tu propia experiencia te ha tocado alguien que te ha preguntado, se ha interesado sobre el Perú o sobre las culturas y así? Sí, en verdad me he preguntado porque tenían esa concepción de, el Perú es el país por donde ingresa la droga, donde se reparte la droga, tenían esa concepción, ¿no? O el Perú es un sitio que todas las calles están sucias, ¿no? O que viven en chozas, ¿no? Porque son los incas. Hay concepciones así del Perú, pero cuando uno es un buen embajador del Perú, o sea, uno quiere a su país, pues empieza a hablar con datos contundentes, ¿no? Con argumentos, como tú decías, ¿no? Con las variedades que tenemos, con los recursos que tenemos, podemos dar información hasta la parte minera que nos hemos tocado ahora, que es un recurso muy importante que aporta a la economía del Perú. Hablamos también de los recursos intelectuales, artísticos. Tenemos mucho que hemos creado y que hemos aportado realmente a la humanidad, pero a veces estamos tan centrados en nuestras propias cosas o solamente en lo que está alrededor nuestro círculo, que no cambiamos la perspectiva y no ampliamos nuestra mente. Es importante ser un buen embajador, pero con conocimiento. O sea, bueno, ¿Tú cuando viajaste hablaste del Perú, Ari? no porque no preguntaban, pero sí. Sí, entonces el concepto sería, nosotros tenemos que ser embajadores de lo que hacemos, embajadores de nuestro país. El que tenga oportunidad de salir, sean embajadores. ¿Cómo se ve un embajador? ¿Cómo se comporta un embajador? Yo creo que dando la mejor impresión como persona, saber de lo que tenemos aquí, tal vez sentarnos un poco más y leer un poco más de lo que es nuestra cultura, porque no todos sabemos todo. Aprenderse tal vez un baile que nos guste típico, una marinera puede ser, Ay, sí. que te preguntan a veces, y bueno, y el que no sabe cocinar, ¿no? Por lo menos un arroz con huevo a la peruana es muy rico, pero esas cosas nos preguntan, ¿a que le gusta tomar? Bueno, un buen pisco sour, un pisco solo, porque eso también dice mucho de nosotros, y eso es parte de nuestra esencia. Yo creo que el peruano siempre es muy amistoso, donde va siempre lleva cosas, comparte, se pone a preparar algo de la comida, si es que se puede con los recursos que hay en el sitio. Yo recuerdo que vivía en una residencia con personas de otros países de Sudamérica, entonces entre todos nos poníamos o a preparar una comida típica o a hacer un baile típico. Entonces, muchas veces cuando salimos del Perú es que podemos valorarlo más, porque nos damos cuenta que el entorno era distinto, que el entorno funcionaba para nosotros, que hay muchas más posibilidades. A pesar de que otros están más desarrollados, si aplicáramos eso en el Perú, pues podríamos realmente aportar, aunque sea un granito de arena, porque no podemos mover todo el Perú, es inmenso. Pero
con pequeñas acciones yo creo que podemos ser buenos embajadores del Perú. Por supuesto que sí, y no necesitas literalmente haber pisado las líneas de Nazca o haber subido y ver Machu Picchu, ¿no? Necesitas simplemente haberlo estudiado, aunque sea un poquito. Si no te gusta estudiar, aunque sea consulta Wikipedia. Y algo dirás, ¿no? Intenta dejar en alto tu país. Y Bueno, conocer el Perú. sí, el que pueda que viaje y que disfrute lo que tenemos, porque en verdad yo he tenido la suerte de ir a Machu Picchu por el tema de promoción del colegio, y es una cosa impresionante. Fuera que a mí me gusta la historia un montón, pero es una cosa alucinante. O sea, pueden decir muchas cosas, muchos mitos, mucha historia atrás, pero el complejo es lindo, es hermoso, y creo que no he visto otro parecido. A mí me encanta, por ejemplo, la selva. La selva me parece sumamente relajante, conectas con la naturaleza, la sencillez de la forma de vivir y bueno, esa naturalidad me encanta. La selva me parece mucho más imponente que Machu Picchu. Pero Machu Picchu también es muy bonito, muy bonito. Y tenemos distintas regiones en el Perú y cada una tiene su encanto, ¿no? Por eso es muy bonito ir y viajar y dándose tiempo con los talleres, por ejemplo, de imagen, si nos hemos recorrido ¿cuántas ciudades? 10 por ahí. Y es bonito porque en cada lugar tú encuentras distintas costumbres, distintas formas de hablar, distintas formas de vestir, distintos criterios, distintos climas también para recomendar cosas, y creo que tenemos que empezar por conocer más nuestro Perú antes que estar viajando tanto. Sí, y bueno, y recordar eso, ¿no? El tema de la historia para mí es importante y es la base de muchas cosas. Y recordar que también el país sí es un país de emprendedores y es un país de posibilidades, solamente que a veces nos demoramos mucho de no darnos cuenta. Pregúntale al vecino, a la amiga, o si no a las personas de tu entorno, ¿cuántos después de la pandemia o durante la pandemia comenzaron a emprender cosas? Porque todo se nos vino abajo, todo se nos cayó. Pero podemos reconstruirnos de las cenizas. Exacto. El peruano es ingenioso, el peruano es alegre y no se queda. O sea, por más que sí, a todos creo que nos afectó mucho y todos nos metimos en escondernos de que no nos pase nada y viendo todo lo que pasaba afuera, pero dentro de eso la gente comenzó a moverse. Y eso es, el peruano sigue moviéndose, y eso es lo bueno. No nos hemos quedado parados esperando que pase algo arriba, ¿no? La base, que somos nosotros, el pueblo, hemos aprendido a manejarnos moviéndonos, y eso ha sido la base de todo. Hemos pasado una guerra hace 100 años y a pesar de no tener las posibilidades económicas de afrontar una guerra, el pueblo fue el que asumió eso y lo llevó adelante. Perdimos, hicieron una desgracia con el país, pero se pudo reponer poco a poco. Pero la base de este país es su pueblo, es la unión. Yo recuerdo dentro de esas historias que había dentro del tema de la guerra del Pacífico, cómo se creó la causa. La causa fue inventada para obtener recursos para las tropas. Entonces hacían esta causa y la vendían por la causa de las tropas. Entonces todos los fondos iban para ayudar a las tropas que estaban peleando, defendiendo el país. Entonces hay muchas historias atrás de estas. Hace muchos años leí la crónica de Andrés Avelino Cáceres, después de 100 años, y cuenta relatos de una tropa que en verdad cuando tú la lees, bueno, te gusta leer, da pena porque se enfrentaron sin nada, con hojotas y con su ropa más sencilla a pelear, cuando otros tenían armamentos y había dinero por medio. Entonces, si el país ha enfrentado una guerra y el país ha enfrentado una pandemia, fuera de lo que, bueno, lastimosamente hay muchas familias que perdieron muchas personas muy queridas o familiares muy cercanos, hemos salido
avanzando. Y el avanzar también es eso, seguir progresando, seguir creciendo, seguir inventando cosas, que creo que el peruano es muy ingenioso para eso. Entonces sí somos ricos y vamos a ser ricos toda la vida. Y a veces cuando hablamos y cuando conversamos, a veces la riqueza está en uno. Imagínate si sabemos que no somos ricos, imagínense que 100 pensemos que somos ricos y luego 1.000.000. Entonces tenemos que hacer que esto se mueva. Y esto era parte de sí que es especial porque era el aprecio que cada uno tiene hacia Perú. hacia Perú. Estamos vísperas a fiestas patrias. Normalmente pues nos reunimos en la casa con la familia, salimos de viaje, nos paseamos, disfrutamos de nuestros paisajes, comemos bastante. A mí me gusta comer esos 2 días, me como todo lo que puedo comer. Ya sabemos. Y A todos nos gusta comer mucha comida criolla. sí, la comida criolla, la música criolla, tantas cosas que tenemos. En verdad creo Que nos deben unir más que separar. Porque el peor enemigo aquí es la desunión y el ver las diferencias como algo negativo en vez de ver las diferencias como algo que suma. claro, y el que sabe más o el que creen que sabe más, Enséñalos. enseñen porque eso va a hacer que todos veamos de otra manera el Perú y tal vez de acá 50 años, 100 años, todos seamos diferentes y el país sea diferente y las oportunidades que podemos tener las tengamos y no seamos el mendigo sentado en un banco de oro, sino seamos una persona emprendedora cargando nuestro banco de oro. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Los invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Cambiando Mi Imagen. Pisco Sour, por favor. Muchas gracias, chicos. Bye bye. Valeria.